Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química y siguiendo con el programa de la materia, vamos a ingresar a un capítulo 6, donde vamos a referirnos a balance de materia. Bien, antes de realizar métodos para balancear ecuaciones, también vamos a aclarar en este caso el balance de ecuaciones químicas, ¿no? Indico que las ecuaciones químicas son similares a las igualdades algebraicas, ¿sí? En la parte de matemáticas, ¿verdad? Ahora, el número de átomos de los elementos que entran como reactantes deben aparecer como productos, ¿no? Es decir, el lado izquierdo y el lado derecho de una ecuación, ¿no es cierto? El lado izquierdo generalmente es llamado reactantes y el lado derecho es llamado productos, como vamos a ir viendo en los ejemplos que vamos a realizar. Ahora, las reacciones, indico, son de dos clases. El primero, reacciones donde ningún elemento cambia su valencia al reaccionar. Es decir, cuando reaccionan estos elementos, ¿no es cierto? Entonces, ninguno de ellos cambia su valencia, como también les repito, vamos a ver en los ejemplos que vamos a hacer más adelante. Ahora, como un segundo caso están las reacciones donde algunos elementos cambian su valencia. En esta parte, al indicar reacciones donde algunos elementos cambian su valencia, generalmente está en el método de oxidación y reducción, el cual también vamos a ver más adelante y vamos a aclarar con los ejemplos. Bien, indico métodos para balancear ecuaciones. Existen varios métodos para balancear ecuaciones. Vamos a ver los más importantes, ¿no? En un primer caso tenemos el método del tanteo. En este método del tanteo no existe intercambio electrónico, indico, entre los átomos que participan de la reacción. A ver, veamos este primer ejemplo. Vamos a balancear la siguiente ecuación, ¿no? Acá tenemos la fórmula, como ustedes recordarán, este es el propano, ¿verdad? Vimos en la parte de química orgánica, carbono 3, hidrógeno 8, más sumando acá el oxígeno, ¿no? O sea, toda esta parte de acá se llama, en el lado izquierdo se llama reactantes. Ahora, en el lado derecho son los productos. En este caso tenemos el dióxido de carbono y más agua. Como se notará, en este caso esta ecuación está desbalanceada, ¿verdad? ¿Qué entendemos por desbalanceada? Por ejemplo, en el lado de los reactantes tenemos carbono 3, de los productos tenemos solamente un carbono, ¿sí? Por otro lado tenemos hidrógeno 8 en los productos, perdón, en los reactantes. Y en el producto tenemos hidrógeno 2. Y también tenemos oxígeno 2 en el lado de los reactantes y un solo oxígeno en el lado de los productos. Entonces, significa balancear de que todos estos elementos, acá también tienen que aparecer 3 carbonos, acá están 3 carbonos, esta tienen que aparecer 8 hidrógenos, ¿no es cierto? Y esta también, y así, vamos igualando estos elementos, ¿no es cierto?, que están en ambos lados. A ver, haciendo la solución. Más antes, fíjense, vamos a igualar en este caso el carbono, ¿no? Hablando del carbón, en el lado izquierdo tenemos carbono 3, mientras que esta tenemos solamente 1, ¿verdad? Es para que se igualen los carbonos que vamos a hacer. Vamos a igualar o vamos a colocar acá el coeficiente 3. De tal manera que vamos a tener ya en el lado derecho 3 carbonos, acá también 3 carbonos, lo cual significa que carbonos estaría igualado. Bien, vamos con los hidrógenos. Decimos igualando hidrógenos. En el lado de los reactantes tenemos 8 hidrógenos, ¿verdad? Y en producto tenemos solamente 2. Entonces, para igualar, ¿qué sucede? Vamos a colocar acá el 4, adelante, ¿no? De tal manera que 4 por 2 multiplicando es 8, ¿no es cierto?
y también tendríamos 8 en el lado de los reactantes. Por lo tanto, hidrógeno también estaría igualado, ¿verdad? Hidrógeno 8, acá también 4 por 2, 8 hidrógenos. Bien, ¿qué pasa con los oxígenos? Indicamos igualando oxígenos, ¿no? A ver, ¿qué pasa con los oxígenos? En el lado izquierdo, como podemos notar, tenemos acá solamente los oxígenos, ¿verdad? ¿No es cierto? En el lado de los productos tenemos ¿cuántos oxígenos? 3 por 2, 6, ¿verdad? ¿No es cierto? Y acá tenemos 4 oxígenos. 4 más 6 es 10, ¿no es cierto? O sea que tenemos 10 oxígenos en el lado de los productos, ¿no es cierto? Entonces, lo cual significa que también debemos tener 10 oxígenos en el lado izquierdo. Entonces, para tener 10 oxígenos, ¿qué es lo que hacemos? Acá en el oxígeno 2, ¿no es cierto? Vamos a multiplicar por 5. De tal manera que multiplicando 5 por 2, también ya vamos a tener 10. ¿No es cierto? Con lo cual estaríamos igualando con los oxígenos del lado derecho. Entonces, como hemos igualado estos elementos, ¿no es cierto? Para comprobar acá, nos damos cuenta, carbono 3, carbono 3. ¿Sí? Por 3 carbonos también se dice 3 carbonos. Hidrógenos. Acá tenemos 8 hidrógenos, acá también 4 por 2, 8 hidrógenos. ¿De acuerdo? En los oxígenos. 5 por 2, 10 oxígenos. Vamos al lado derecho. Acá 3 por 2, 6. Acá 4 oxígenos, 4 y 6 también 10. De tal manera que de esa forma igualamos esta ecuación química, ¿no? Entonces acá en el lado izquierdo, les repito, se llaman reactantes y en el lado derecho se llaman productos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un ejemplo más para ir aclarando un poco más el concepto de este método llamado del tanteo para balancear ecuaciones. A ver, vamos a analizar el siguiente ejemplo, hablando siempre de balancear ecuaciones químicas. Bueno, donde vamos a colocar ahora otros compuestos para igualar luego el lado derecho y el lado, indicamos en este caso izquierdo. A ver, enseguida voy a revisar el planteamiento. Entonces acá indico ejemplo 2. Ejemplo, indico 2. Bueno, nuevamente, balancear. Indico balancear. Esta vez toma en cuenta los siguientes compuestos. Por ejemplo, acá el hierro y azufre 2. ¿No? Ustedes ya conocen ese compuesto, ¿no? Vamos a sumar oxígeno. Oxígeno 2. Y a consecuencia de ello, vamos a tener como resultado acá el hierro 2, azufre 3. Perdón, hablaremos del oxígeno. Oxígeno 3 más bien. ¿No es cierto? Y más, en este caso, coloco azufre, oxígeno, oxígeno, en este caso, 2. ¿Sí? Antes, iremos identificando por su nombre estos compuestos, ¿no? Acá hierro, azufre 2, ¿no es cierto? Es el disulfuro de hierro. Acá tenemos el oxígeno. ¿Se acuerdan de este compuesto? Que es hierro 2, oxígeno 3. Hemos visto en química inorgánica. Es el óxido fésico, ¿verdad? ¿Sí? Este compuesto. Es el óxido fésico. ¿Y este compuesto qué es? El SO2. Es el dióxido de azufre. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una vez que tenemos planteada esta ecuación química, como ustedes notarán, no está igualada, ¿no es cierto?
Y lo que vamos a hacer es justamente igualar o balancear, ¿no?, esta ecuación química. Entonces, para ello vamos a realizar la solución respectiva, ¿no? Fíjense, generalmente acá se parte por el primer elemento que aparece, ¿no? O si no, también una otra forma es más antes tomar en cuenta los metales, igualar los metales y luego otros elementos más, pueden ser los no metales, y generalmente para el último se deja los oxígenos y los hidrógenos, ¿no es cierto? Más o menos como una pequeña regla para hacer estas igualaciones, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos esta igualación entonces de esta nueva ecuación? Pues antes vamos a igualar el hierro. Igualando, indicamos en este caso el hierro, ¿no es cierto? Como se notarán, en el lado derecho tenemos dos hierros, ¿verdad? En el izquierdo tenemos solamente uno. Por lo tanto, ¿qué tal si colocamos acá colocamos dos hierro? Acá azufre 2, ¿no es cierto? Más oxígeno 2, ¿verdad? Y en el lado derecho repetimos hierro 2, oxígeno 3, más azufre, oxígeno 2. De tal manera, notamos que el hierro ya está igualado. Dos hierros, acá también dos hierros. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a igualar también los azufres. Decimos acá, igualando, indicamos azufres. Bien, ¿qué pasa con los azufres? ¿No? En el lado derecho tenemos 2 por 2, 4 azufres, mientras que en el lado izquierdo más bien tenemos 2 por 2, 4 azufres, y en el lado derecho tenemos solamente uno. Entonces, para que esté igualado, lo que vamos a hacer es, bueno, voy a repetir el lado izquierdo, 2 hierro, acá azufre 2, más oxígeno 2, ¿verdad? Acá solamente repito, hierro 2, oxígeno 3. Acá sí, fíjense, voy a colocar ahora 2 por 2 para el azufre 4, ¿no? 4, azufre, oxígeno 2. Con lo cual también estaría igualado ya los azufres, ¿no? Acá 2 por 2, 4 azufres, acá también 4 azufres. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a igualar oxígenos. Indicamos igualando oxígenos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los oxígenos? Fíjense, en el lado derecho tenemos 4 por 2, 8, ¿verdad? Y acá tenemos 3 oxígenos. 8 y 3 es 11. Pero no podemos colocar acá 5.5, ¿no? Generalmente se utiliza o se trabaja con números enteros. Es una forma de que sea par, ¿no es cierto? Porque generalmente nos conviene tener en este caso elementos con números pares, para igualar con el otro lado. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá, bueno, copiamos este compuesto 2, acá hierro, azufre 2, ¿verdad? Más, ¿no es cierto? Acá también voy a resolver hago sobre un pequeño espacio, coloco 2, ¿no? Ahora, fíjense una cosa. Para que acá este elemento del oxígeno, donde está el oxígeno más bien, de este compuesto, se vuelva precisamente oxígeno par, ¿no es cierto? Voy a afectar con el 2, ¿no? De tal manera que vamos a tener 2 acá, hierro 2, oxígeno 3. Y acá voy a copiar más 4, azufre, oxígeno 2. ¿No? ¿Qué significa eso? De que al multiplicar, acá 2 por 3 oxígenos tenemos 6, ¿verdad? ¿No es cierto? Acá 4, 4 por 2, hablando de los oxígenos, 4 por 2, 8. De tal manera que 2 por 4, acá 8, y 2 por 3, 6, 8 y 6 sabemos que es 14, ¿no es cierto? Y para que acá en el lado izquierdo también exista 14, nos acaba de multiplicar por 7, ¿de acuerdo? De tal manera que acá tengamos 7 por 2, 14 oxígenos, y en esta otro lado también se tienen 14 oxígenos, con lo cual los oxígenos también estarían igualados.
Pero acá hay otro problema todavía. Al multiplicar por 2 este elemento, ¿qué ocurre? Fíjense, también el hierro, ¿no es cierto? Hemos cambiado ahora de la cantidad que tiene, ¿sí? Acá, por ejemplo, al colocar 2, ¿qué pasa con el hierro? Acá ya nos iguala con el hierro del lado izquierdo, ¿no es cierto? Acá vamos a tener 2 por 2, 4 hierros, y acá tenemos solamente 2. ¿Qué significa eso? Es que nuevamente vamos a tener que igualar los hierros, ¿no? Entonces acá indicamos igualando, decimos nuevamente los hierros, ¿no es cierto? Entonces, igualando otra vez los hierros, igualando hierros otra vez, digamos, ¿no? Para aclarar, ¿no es cierto? Otra vez indicamos. Ahora bien, entonces en este caso vamos a colocar, para igualar precisamente los hierros, acá 4, ¿verdad? 4 hierro, acá, bueno, azufre 2 más 7, oxígeno 2, ¿no es cierto? Y acá colocar 2 hierro 2, oxígeno 3 más 4 veces el azufre, oxígeno 2. ¿No? Y de tal manera también el hierro ya estaría igualado, pero nuevamente haciendo una segunda igualación. Acá ya tenemos 2 por 2, 4 hierros, acá también tenemos 4 hierros. Pero ahora, ¿qué pasa con los azufres? Fíjense, acá, si hemos multiplicado por 4, ¿no es cierto? 4 por 2 es 8, ¿verdad? 8 azufres. Y al otro lado tenemos solamente 4. Entonces, nuevamente tenemos que igualar los azufres, ¿verdad? Entonces, haciendo esta nueva igualación, vamos a también cambiar el coeficiente del azufre, pero esta vez ya de la siguiente forma. A ver, entonces indicamos, ¿no? Igualando, indicamos entonces, igualando otra vez, diremos, igualando otra vez, en este caso, los azufres, ¿no? Entonces, igualando los azufres, ¿qué ocurre? El lado izquierdo vamos a copiar nada más. Bueno, tenemos el 4, acá el hierro, ¿no es cierto? Azufre 2, acá más el 7, oxígeno 2, ¿verdad? Bueno, copiamos nada más este otro compuesto, 2 hierro 2, oxígeno 3, más. Acá sí, fíjense, 4 por 2, 8 azufres. Entonces, en vez de 4, vamos a colocar 8, ¿no? 8 azufres, en este caso, oxígeno 2. ¿Sí? Ya está igualado nuestra ecuación química. A ver, acá 4 hierros, acá 4 hierros, no hay problema. Acá azufres. 4 por 2, 8 azufres, acá 8 azufres. ¿Sí, perdón? Pero ¿qué pasa con el oxígeno? Fíjense bien, acá tenemos 7 por 2, 14 oxígenos. En el lado derecho, ¿cuánto tenemos? 2 por 8, 16. ¿Sí? 2 por 3, 6. 16 y 6, 22. ¿Qué significa eso? ¿De qué estado tenemos 22 oxígenos y esta lado tenemos 14? Entonces, nuevamente vamos a igualar los oxígenos. ¿No es cierto? Decimos entonces, igualando, decimos otra vez diremos oxígenos. ¿No es cierto? Entonces, para que existan, fíjense bien, la misma cantidad de oxígenos que en el lado derecho, entonces, acá, en vez de 7, entonces tendríamos que elevar este número, ¿verdad? ¿Qué tal si colocamos 11? ¿Cómo ya le da? A ver, vamos a hacer la prueba. 4, acá, y eso, azufre 2, coloco acá 11. 11, oxígeno 2. ¿No es cierto? Esto es igual a 2 hierro 2, oxígeno 3. Y más el 8 azufre, oxígeno 2. Ahora sí, ya está igualado. A ver, haremos una comprobación.
Fíjense, acá tengo 4 hierros, 2 por 2, 4 hierros, ¿no? 8 por 2 de los azufres, 8 por 2, 8 azufres, acá también tengo 8 azufres, ¿sí? Acá 11 por 2, 22 oxígenos en el lado izquierdo. En el lado derecho, 2 por 3, 6 oxígenos. Acá 8 por 2, 16. 16 y 6 son los que es 22. Por tanto, tenemos 22 oxígenos en el lado derecho. Acá también en el lado izquierdo también tenemos 22. Con lo cual, esta ecuación estaría igual. ¿De acuerdo? De esa forma funciona este método del tanteo, ¿no es cierto? En una ecuación, digamos, química. Bien, vamos a ver un otro método. Acá les indico dos. Se llama método algebraico. Acá les indico, se llama método algebraico. ¿En qué consiste este método algebraico? A ver, de manera puntual indico. Su solución depende, indico, su solución depende, diremos, ¿no es cierto?, de la cantidad de incógnitas, ¿no? Indico de la cantidad de incógnitas. Bueno, de la cantidad, indico, de incógnitas. Bueno, para ir entendiendo, este es un método llamado algebraico en una ecuación química. A ver, vamos a ver un primer ejemplo, ¿no? Aquí indico ejemplo 1. Ahora, por este método, decimos balancear, ¿no? Voy a balancear la siguiente ecuación química. A ver, esta vez voy a representar de la siguiente forma una nueva ecuación precisamente química. A ver, entonces, planteo, les repito, la siguiente ecuación. Por ejemplo, acá coloco, a ver, aluminio 2, radical oxidrido 3. Ustedes ya pueden darse cuenta que se llama este compuesto de 2 oxígenos. No nos complicaremos. Pero vamos a hacer otro ejemplo con radical oxidrido. Oxígeno indico 3. ¿Qué compuesto es ese? Acá más el carbono y más en este caso el cloro, ¿no? Pero cloro indico 2, también se llama dicloro, ¿no es cierto? Eso en el lado de los reactantes. ¿Qué pasa en el lado de los productos? En el lado de los productos se tiene carbono-oxígeno. Ustedes saben de que carbono-oxígeno es el monóxido de carbono, ¿no es cierto? Y más indicamos, acá coloco nuevamente el aluminio, ¿no es cierto? Y acá coloco cloro, el cloro 3. ¿Están de acuerdo? Bien, ahora sí, iremos identificando estos compuestos. Aluminio 2, oxígeno 3, ¿qué es? Es el óxido de aluminio, ¿verdad? ¿Sí? ¿No es cierto? Acá solamente el carbono, acá tenemos el dicloro, entonces se coloca acá con el subíndice 2, también se llama dicloro. Esto en el lado de los reactantes. En el lado de los productos tenemos carbono-oxígeno, es el monóxido de carbono. Y este elemento, aluminio, cloro 3, ustedes deben recordar, ¿sí? Es el cloruro de aluminio, ¿verdad? Entonces iremos recordando de estos compuestos, ¿no es cierto?
Bien, entonces nos pide balancear esta ecuación química. Acá nuevamente, como podemos notar, está desbalanceado, ¿verdad? Por ejemplo, acá, fíjense, tenemos solamente, bueno, tenemos en el lado izquierdo aluminio 2, en el lado derecho tenemos solamente un aluminio, ¿sí? Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos cloro 2, y acá tenemos cloro 3. Está desbalanceado así como se ve inicialmente. Ahora, queremos balancear esta ecuación aplicando el método algebraico. ¿No es cierto? ¿Cómo realizamos este balanceo por este nuevo método? Indicaremos solución. Lo que hay que realizar más antes es determinar el coeficiente. Es decir, más antes, fíjense, asignando, más bien diremos asignando coeficientes, ¿no? Al asignar coeficientes significa que este elemento, fíjense, ciertamente represento con un A, es un coeficiente. Acá aluminio 2, oxígeno 3. Más acá con otro elemento voy a colocar B, un coeficiente, S, y acá coloco el C, ¿no es cierto? El C en este caso con el cloro, bueno, con el cloro 2, ¿verdad? Ahora, en el lado de los productos, ya tengo acá A, B, C, acá voy a colocar B, pero D acá afecta a monóxido de carbono, más el E, y el E acá afecta al aluminio, ¿no es cierto? Cloro 3. Bueno, de esta forma. Es que lo que hemos hecho acá, es decir, hemos multiplicado por un coeficiente a cada uno de estos elementos que están precisamente en esta ecuación. ¿De acuerdo? Bien, ahora, el siguiente paso es igualando, decimos, elementos. Igualando indicaremos elementos, ¿no? Al igualar elementos, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, acá, por el orden de aparición, ¿no es cierto? Vamos a colocarnos antes el aluminio. ¿Qué pasa con el aluminio? Fíjense, para el aluminio, acá como su subíndice es 2, colocamos directamente 2A. ¿Sí? No hay más aluminio en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y vamos a igualar ahora con los aluminios que están en el lado derecho. Acá tenemos, ¿verdad? Aluminio también, ¿no? Pero aluminio en este caso afectado con el coeficiente E. Entonces acá colocamos solamente el E nada más. O sea que hablando del aluminio formamos esta primera relación. Entonces A es igual a la E. Va a llamar una primera ecuación. Aparece luego el oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? Acá oxígeno es un índice 3, por lo tanto vamos a tener el 3A. ¿Sí? Tenemos el 3A. ¿No es cierto? No hay más oxígenos en el lado izquierdo, nos fijamos oxígenos en el lado derecho. Acá está el oxígeno. Entonces, simplemente vamos a colocar el D acá, nada más. Esta va a ser nuestra segunda relación, ¿no? Aparece luego el carbono. Acá está el carbono. Para el carbono en el lado izquierdo solamente D. Fijamos el carbono en el lado derecho, acá está, ¿no? Está afectado por D nada más. Entonces colocamos D. Esta va a ser nuestra ecuación 3. Y finalmente, el cloro. ¿Qué pasa con el cloro? Acá está su índice 2, colocamos entonces 2C, ¿no es cierto? Y nos fijamos cloro en el otro lado, acá está 3, acá está cloro 3, ¿verdad? Y 3E. ¿Sí? Armamos también esa otra ecuación. Esta va a ser la forma. Bien, ahora, el siguiente paso es hallar, fíjense bien, los coeficientes, en este caso A, B, C, D y E. ¿Cómo hallamos? Tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Tenemos que hallar valores de estos coeficientes tal que satisfaga estas relaciones, ¿no? A ver, partiremos de una ecuación relativamente más rápida, por decir algo, por ejemplo, de la 3. Esta ecuación 3, donde B es igual a D, ¿no? Decimos ahora, fíjense, si
decimos, de 3 decimos, ¿no? Si B es 1, fíjense, si B en generalmente se empieza de 1, ¿no? De la unidad, ¿no es cierto? Si B es 1, entonces en este caso D también va a ser 1. Entonces cuando decimos D1 está satisfaciendo esta relación. ¿Sí? Ahora buscamos los valores de los otros coeficientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, de 1, ¿no? Decimos en este caso, a ver, las otras relaciones, busquemos más rápido. Para hacerlo de forma mucho más rápida, esta ecuación, ¿no? Más bien, acudimos a la 2, ¿no? De la 2 decimos, acá está la 2, ¿no? Vamos a despejar en este caso el A, coeficiente A, la cual va a ser igual a D de tercios. ¿Sí? Como D ya conocemos, empezamos por 1, dividimos en este caso 3 nada más. Por lo tanto, A tiene el valor de 1 tercio. ¿De acuerdo? Ahora sí, podemos acudir a la 1, ¿no es cierto? Decimos entonces de la 1, fíjense. ¿Qué pasa de la 1? Acá estamos, ¿no? Como A ya la conocemos, ¿no es cierto? Entonces E va a ser igual a ¿qué? E es igual en este caso a 2A, ¿verdad? Entonces acá colocamos E es igual a 2A, ¿no es cierto? 2. Pero A notamos que tiene el valor de, en este caso, 1 tercio. Por lo tanto, 2 multiplicando por 1 tercio, ya también nos va a dar 2 tercios. ¿Sí? ¿Qué valor nos faltaría por calcular? ¿O qué coeficiente? Ese otro coeficiente vamos a hallar. Ya tenemos B, A y E. El C nos faltaría, ¿verdad? ¿Sí? ¿De cuál ecuación calculamos en este caso el C? De la 4, ¿no? Entonces decimos de la 4, ¿no es cierto? Esta ecuación 4, acá está la 4. ¿De dónde despejado directamente C? C va a ser igual a 3E, ¿verdad? Sobre 2. De tal forma que, en este caso, 3E. ¿Pero cuánto vale E? E vale 2 tercios. Vamos a dividir en este caso entre 2. Es esta operación, ¿no es cierto? Directamente al rodar punto. Entonces, de tal manera, ya tendríamos calculada todos los coeficientes. Ahora, una vez que se tiene calculado estos coeficientes, vamos a volver a nuestra ecuación, a esta ecuación, ¿no? Donde hemos definido los coeficientes. Decimos entonces, por tanto, ¿no? En esta ecuación les repito. Fíjense, A, ¿cuánto hemos llegado A? Revisamos. A vale 1 tercio, ¿no? Acá está el A. 1 tercio, acá colocamos el aluminio, oxígeno 3. Más el B, ¿dónde el B? Acá está el B, nos indica que es 1 nada más, aquí estamos, ¿no? Multiplicado por C. Más nos dice el coeficiente C, acá está el C, igual 1 más, ya 1 nada más, acá multiplicado por el cloro 2, ¿no? ¿Qué pasa en los productos? Acá D, ¿pero cuánto vale D? ¿Dónde está el D? Nos fijamos, ¿no es cierto? D también vale 1, ¿sí? Entonces acá colocamos 1 CO, por monóxido de carbono. Y finalmente más el E. ¿Pero cuánto vale E? E hemos hallado, ¿dónde está el E? Acá está, 2 tercios. Pero 2 tercios, ¿no es cierto? Acá, aluminio, cloro 3. Aluminio, en este caso cloro 3. Nos queda eso. Entonces, perdón. Ahora, para evitar estas fracciones o estos números que las dos, no sé, ambos miembros vamos a, en este caso, multiplicar, no tengo mucho espacio de este lado, estoy haciendo acá, vamos a multiplicar en este caso por 3. Entonces, multiplicando por 3, vamos a tener, fíjense, multiplicamos por 3, nos va a quedar solamente aluminio, oxígeno 3. ¿Está correcto? Sí, ustedes también comprobando, ¿no es cierto? Aluminio decimos oxígeno 3,
A ver, vamos, perdón, acá es 2 aluminio, ¿verdad? Me olvidé del 2 acá. Acá es 2, ¿no? Acá es 2, perdón. Acá es 2 aluminios. Aluminio, aluminio 2. Ahora sí. ¿Sí? Entonces acá tengo aluminio 2, oxígeno 3, más, como está multiplicado por 3, acá me queda 3 carbonos, más acá 3 cloro 2, ¿no es cierto? Y en el lado derecho me queda 3 carbono, oxígeno, y más en este caso 2, ¿verdad? Multiplicamos por 3, 3 con 3 se simplifica, 2 acá aluminio, cloro, cloro 3. Está igualado. Comprobamos. Aluminio 2, 2 aluminios. ¿Está correcto? ¿Qué pasa con los oxígenos? Acá tenemos 3 oxígenos. Acá bien C tenemos 3 oxígenos. ¿De acuerdo? Tenemos luego 3 carbonos en el lado izquierdo. En el lado derecho también tenemos 3 carbonos. ¿Sí? ¿Qué pasa con los cloros? Acá tenemos 3 por 2, 6 cloros. Acá también fíjense 2 por 3, 6 cloros. Por lo tanto, está igualada esta ecuación química. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, jóvenes, funciona, ¿no es cierto?, este método llamado el método algebraico, donde les repito, una vez que se tiene la ecuación, ¿no es cierto?, una vez que se tiene la ecuación, estos compuestos, estos elementos que están en ambos lados, fíjense, hay que multiplicar por coeficientes, ¿no? Por ejemplo, este compuesto es multiplicado por A, acá carbono solito es multiplicado por B, acá cloro 2 es multiplicado por C. Eso en el lado izquierdo. En el lado derecho, acá monóxido de carbono es multiplicado por D, y este otro elemento, ¿no es cierto?, aluminio cloro 3 es multiplicado por D. Y al final, bueno, a continuación, ¿qué hice? He igualado, en este caso, los elementos, igualando elementos. Para aluminio, acá, tomando en cuenta el lado izquierdo y derecho, ¿no es cierto?, me da esta ecuación. Para oxígeno, también, analizando los dos lados, me da esta ecuación, la 2, igual para el carbono, igual para el cloro. Y acá, como ustedes notarán, he formado un sistema de ecuaciones, ¿no? Y de ahí hemos ido definiendo estos valores. Pero partiendo siempre lo más fácil, ¿no? B igual a D, ¿no es cierto? Partiendo lo más fácil. Si B es 1, hemos dicho, D también es 1. Hemos partido de ahí, y luego hemos ido hallando otros valores. Y al hallar todos estos valores, ¿no es cierto?, hemos ido desarrollando, hemos hallado A, B, C, D y E, y una vez hallado estos coeficientes, las hemos emplazado acá nuevamente en esta ecuación donde hemos determinado coeficientes, y luego acá, como tenemos fracciones, ¿no es cierto?, hemos multiplicado por 3 y nos da finalmente esta ecuación. Y hemos comprobado que están igualadas. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, nos va acabando el tiempo, nos damos un breve descanso de 10 minutos. Vamos a hacer un ejemplo más de esta parte y vamos a ver también un otro método, ¿sí? Se conectan al mismo enlace, jóvenes, dentro de 10 minutos, ¿sí? Pues volvemos, jóvenes. Un breve descanso.